Hoy día corresponde, según el calendario de la Cuaresma, el calendario cristiano, que es calendario de todas las iglesias, las que quieren tomar como forma de vida la Cuaresma, corresponde en algunos casos la fiesta que llaman algunos de Quasimodo. Yo creo que todos saben, ¿no es cierto? Algunas iglesias celebran esa fiesta que tiene que ver con compartir la Eucaristía con los enfermos, llevarle la comunión a su casa. Y otras iglesias dentro de la misma Cuaresma ponen el día este domingo el camino de Emaús. Los que trajeron Biblia o en sus celulares está en Lucas 24, del 13 al 35. Lucas 24. El médico Lucas. El camino de Emaús. Algunos dicen que el camino de Emaús, que eran dos caminantes, dos discípulos, no sé si técnicamente discípulos, pero estaban dentro del ambiente de Jesús, de las conexiones que Jesús tenía. Iban camino a Emaús, que era un poblado cercano a Jerusalén. Y dice el relato que iban conversando de lo que había sucedido, la muerte y la resurrección. Y en esa conversación que llevaban estos dos caminantes, surgen, según algunos, algunas experiencias humanas comunes a todos los hombres y mujeres. Algunos dicen que el camino de Emaús revela tres experiencias que, cual más, cual menos, uno de nosotros las tenemos que enfrentar y vivir. La primera, dice el texto, que iban tristes por los hechos. Eso significa cómo enfrentar la desesperanza. Cómo yo me enfrento al drama y a esa sensación que ocurre en todos nosotros, como desesperanza, tanto en forma individual, familiar o colectiva, como iglesia. Así que este camino de Emaús, dicen algunos, revela tres experiencias que son comunes a todos nosotros. La primera es, como ya hemos dicho, cómo enfrentar la desesperanza. La segunda experiencia humana tiene que ver cómo enfrentar la incertidumbre del no saber. Jesús mismo les dice una reprimenda a estos dos caminantes y le dice: ¿acaso ustedes no saben? ¿Acaso ustedes no saben? Así que la segunda experiencia tiene que ver cómo enfrentar la incertidumbre del no saber. Segunda experiencia. Como decía un profesor primario de campo, el que no sabe, decía, es como el que no ve. ¿Ha tenido esa sensación usted? Cuando se enfrenta a una situación que usted no conoce o desconoce, le entran todos los temores. Todo ese sabor a incertidumbre. ¿Qué pasará? Si uno no sabe qué es un adolescente, podría enfrentar muchos problemas con su hija o su hijo, ¿o no? Si uno no sabe cómo funciona un adolescente, cuando uno le escribe un WhatsApp y como a los 4 días le responde con un monosílabo. Si uno no sabe cómo funciona un adolescente, uno a lo mejor va a estar totalmente perdido. Si uno no sabe que después de 3 años de casado, ojo algunos, se termina la etapa del enamoramiento. Las maripositas en la guatita, se terminan eso, porque nadie es eterno. Y después de 3 años de casado, dicen algunos como promedio, hay que tomar la decisión de decidir querer a esa persona. Comprar el combo completo.
Y ese es un momento clave en la vida de una pareja, ¿cierto? Cuando uno ya se terminaron esa, contigo tengo ojos solo para ti, empieza todo cuando ya ese discurso ideal llega a su fin, porque llega a su fin, y después alguien tiene que tomar la decisión de querer o comprar toda esa historia. Los que continúan en el camino dicen, ya me lo compro todo, dicen, más vale diablo conocido que diablo por conocer. Así que la segunda experiencia humana tiene que ver con aclarar, definir la incertidumbre del no saber. La tercera experiencia en el camino de Emaús tiene que ver con el camino del encuentro, de estar juntos, de reunirse en torno a. Hay gente que se reúne en torno a la rayuela, a la corta y a la larga. ¿Conoce la rayuela corta, cierto? ¿O no? ¿No? Sí. Explíquele a la hermana Olga qué es lo que es la rayuela corta. Y hay gente que religiosamente juega a la rayuela. ¿Y por qué va a la rayuela? Porque le gusta el juego. Y el tercer tiempo también. Hay gente que hoy día a las 3 de la tarde va a estar con camiseta y chuteadores puestos, viendo la previa, los detalles del Eterno. ¿O no? El camino de Emaús revela el camino del encuentro entre la gente. Dice el texto, y juntos, dice, partieron el pan. Así que volvamos al primer punto. Iban tristes, dice. ¿Qué hacer con la desesperanza? Como iglesia, como familia y como individuos. Porque nosotros, aquí no vino ningún fariseo hoy día, ni una farisea, así que todos confesamos honestamente que hemos pasado trazos del camino en que la desesperanza nos ha visitado. ¿Sí o no? Sí. En que esa sensación, ese sabor en el paladar que cuesta levantarse, esas horas tristes, como dice el texto mismo, ese día malo. Así que algo que tenemos que resolver en la vida es qué hacer con la desesperanza. Dice el texto que iban tristes caminando. ¿Qué hace usted con la desesperanza? Hay gente que la tira bajo la alfombra y se olvida. Hay gente que tira una cortina sobre eso para no ver. Hay gente que pone la responsabilidad en otros para sentirse víctima. La primera estrategia de la desesperanza, victimizarse. Creer que todo está en contra mía. Pero hermanos y hermanas, nosotros hemos llegado a este punto de estar aquí sentados porque hemos tomado decisiones en la vida que nos han traído aquí hoy día en este lugar. Nosotros hemos ido construyendo decisiones que nos han traído a este lugar. Así que esta experiencia de desesperanza, de ir tristes, algunos dicen que tiene que ver con dos cosas. Una, ¿dónde tú te apoyas? ¿En qué te apoyas? Como le dijo ella a él, si tú te murieras yo no sabría qué hacer. Él le dijo, sí, yo sabría qué hacer. Malo el chiste, pero sigamos igual, ¿no? La desesperanza tiene que ver en qué, dónde tú te apoyas. Hay gente que se apoya en los recursos, ¿cierto? El caso emblemático en la Biblia es el caso de Job. Job responde la pregunta, ¿dónde tú te apoyas? Y la desesperanza tiene que ver con eso. ¿Dónde tú te apoyas? Dice la Biblia que Job se le destruyeron los bienes, se le destruyó la familia.
se le quemaron algunos bienes, murieron su ganado, quedó en cero. Así que lo que procura responder Job es: ¿dónde tú te apoyas? Hermanas y hermanos, nosotros cantamos un himno precioso aquí que dice: soy peregrino aquí, en tierra extraña estoy, lejos está mi hogar en un país mejor. Así que cuando hablamos de esperanza o desesperanza, estamos hablando en dónde tú te estás apoyando para vivir. Job responde a eso. Job nos invita que la fuente de nuestra esperanza está en Dios. Por eso que el primer mandamiento, hermanas y hermanos, no es un deber pesado que cumplir, porque Dios no necesita nuestro amor. No es que Dios va a ser menos porque no le amemos. La invitación del primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tiene que ver para nuestra protección. Pruébelo. Cuando uno ama a Dios en primer lugar, todo lo demás es más liviano. Vea usted a las personas que han enfrentado grandes problemas, los pueden resolver o caminar con ellos o hacerse cargo de ellos porque tienen un amor más grande y eso se llama Dios. Por eso hay textos tan profundos como: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Hay gente que a veces pone su confianza en los hijos. Dice: no, dice, yo voy a flojear porque mis hijos me van a sostener después cuando yo sea viejito. Y resulta que el hijo se casó con una niña y la niña lo llevó para la familia de él y desapareció el hijo. Como es el promedio, ¿no es cierto? En general, la mujer lo lleva hacia la familia de ella. No es algo pecaminoso, estamos describiendo una realidad nomás, no es que necesariamente sea malo. Él estaba esperando eso de los hijos. Entonces, hermanas y hermanos, la esperanza o la desesperanza tiene que ver dónde tú te apoyes para vivir. Segundo, la desesperanza o esperanza tiene que ver qué recursos tú tienes. Si algo a mí me consterna a veces es que cuando la gente enfrenta un problema no echa mano a los recursos. La Biblia es una cantera enorme de recursos, hermanos, para enfrentar la vida. Por eso cuando invitamos a leer, a escudriñar, a profundizar, no solo es una costumbre, son recursos para la vida. Fíjese usted, la gente que ha enfrentado grandes problemas también ha usado todos los recursos que Dios le ha dado. Por eso Pablo dice: tomen toda la armadura del Señor, no una parte nomás. Toda la armadura. A veces uno tiene que cambiar hasta el lenguaje, ¿cierto? Cuando uno dice: ¿está solo? No, uno nunca está solo, porque Dios está con uno, ¿o no? Hay que cambiar el lenguaje. Cuando uno ve una cruz, uno ve un testimonio de un amor incondicional. Yo me recreo en las cruces de vivir en Santiago Centro. Hay tanta cruz ahí. Y por donde uno ve cruces, ve el testimonio de un amor incondicional. Alguien me ama incondicionalmente. Así que la esperanza o la desesperanza tiene que ver con qué recursos tú tienes. ¿Has escuchado esa frase? Se está ahogando en un vaso de agua. Pocos recursos. Pocos recursos. A veces uno dice: ¿pero cómo voy a enfrentar eso? Para todas las experiencias humanas Dios ha puesto recursos para tomarlos y enfrentarlos. Para todas las experiencias humanas. Yo a distancia estoy asistiendo a una mujer que perdió a su hermana. Murió su hermana de 42 años. Fiel a la iglesia, la mujer, liderando una congregación, participando. La llamé el otro día y me dijo: estoy de vacaciones espirituales.
No estoy yendo a ninguna parte, no estoy leyendo la Biblia, no estoy haciendo nada. Uno podría juzgarla, no es mi caso, ni es mi pensamiento. Pero le decíamos, toma todos los recursos que Dios te ha dado. Le regalamos, ¿se acuerda el escrito que hay aquí que se llama Semilla de Consolación? Es un poco para ver, ese trabajo que hicimos con un psiquiatra tiene que ver con ver el dolor por dentro, para ver qué está sucediendo con mi dolor. ¿Qué me está pasando por dentro? Toma toda la armadura del Señor. Segundo, en el camino de Emaús, dice el texto, ¿acaso no saben? La incertidumbre del no saber. El Bombo Fica dijo en el Viña del Mar hace 2 años atrás, dijo, ¿ustedes están locos o le creen a Salfate? Dijo. Y yo dije, ¿quién será Salfate? Dije yo. Ojeé en la televisión, busqué a Salfate y encontré a Salfate. Lo escuché con toda atención. Y ahí entendí el chiste del Bombo Fica. O sea, una cosa es tener una opinión sobre algo y otra cosa es especular sin ningún fundamento. Conocí un papá que le decía una pesadilla a los hijos cuando dialogaban en la sobremesa, le decía, hable con bibliografía, señor. Respalde su opinión. Usted puede dar su opinión personal, lo que quiera. Puede especular, pensar, pero si yo voy a definir una posición sobre algo, voy a tener que apoyarme en algo. Estos 2 caminantes de Emaús no sabían qué hacer. El mismo Jesús le dice, desconocían la Escritura, con razón. Hermanas y hermanos, con todo cariño, si hay algo que me preocupa a mí es que a veces hay un océano de información religiosa, pero hay poca profundidad. Hay mucha gente que tiene mucha información sobre muchos temas en la Biblia, pero poco profundo. Es un océano amplio pero delgadito. A mí me gustaría hincarle el diente a muchos temas bíblicos, tener el tiempo para investigar, porque a veces tenemos mucha información, poca profundidad. ¿Qué le dice Jesús a los caminantes? Que iban en la incertidumbre por no saber. Miren lo que dice Pablo en su filosofía, que la hemos repetido muchas veces aquí. Tolérenme una vez más. Y ahora queda poco tiempo, dice el apóstol. Los casados deben vivir como si no estuvieran casados. Amén, digan. Así dice el texto. Los casados y casadas se deben vivir como si no estuvieran casados. Ustedes saben la explicación. Los que se ríen, dice Pablo, como si no se rieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que tienen un bien material como si no lo tuvieran. Esa es filosofía de vida. Esa es una forma de mirar el mundo. Entonces, Jesús le dice a estos caminantes que iban en la incertidumbre de la ignorancia. Hermanas y hermanos, si uno no tiene el conocimiento, uno va a vivir en la incertidumbre. ¿Cuál conocimiento estamos viendo? El conocimiento que produce convicciones, no el conocimiento que produce información. Una cosa es que usted tenga una información sobre Cristo, sobre el Espíritu Santo, y otra es que usted tenga la convicción. ¿Qué es tener una convicción? Es tener un fundamento de vida. Es el radier. Es lo que sostiene. Es la viga maestra. Es lo que usted lo afirma. Así que, hermanas y hermanos, estudiar para generar una convicción.
Porque Dios no quiere que usted ande en la incertidumbre de la ignorancia. Hay gente que a veces dice, acaba el mundo, dice. ¿Cierto? Acaba el mundo, queda poco mundo, dice. Yo siempre recibo todos esos papelitos que me dan en el centro, tratados, recibo todo para que no los reciba otro, digo yo. Y cada cosa que aparece ahí, hermanos, nos genera convicción. Si hay gente que todavía cree que Dios va a venir, todavía cree que Jesús va a venir en secreto, se va a llevar a la iglesia y van a quedar todos volando. Los demás aquí castigados eternamente. Creen eso. Generan susto, temor, incertidumbres. Yo le he contado un montón de experiencias. Así que, hermanas y hermanos, ¿qué hace Jesús aquí? Dice, hay un conocimiento que produce convicciones. Conocer a Dios no solo es una cosa intelectual, significa que esa experiencia genera una convicción en tu corazón. Joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Porque así es Dios. Hay gente que dice, Señor, me has abandonado porque estoy llorando, estoy viviendo así en primera línea la experiencia dolorosa. ¿Usted cree que Dios nos va a librar de la experiencia dolorosa? No, Señor. ¿Usted cree que Dios libró a Daniel del foso de los leones? ¿Qué hizo Dios? Pero estaba con él ahí. Porque las experiencias dolorosas, difíciles que vivimos en la vida, si somos humildes nos van a ayudar. Y Dios también está ahí en el dolor. Por eso se escribe el Salmo 22, ¿cierto? Dice David, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Te ruego y te busco y parece que no escuchas nada. Así que, hermanas y hermanos, el conocimiento bíblico que implica convicciones. Entonces, hermanas y hermanos, el no saber produce incertidumbre. El saber produce seguridad, produce libertad. Aleluya. Produce certeza. El saber bíblico produce certeza, produce libertad, produce seguridad. Por eso Pablo dijo, todos me abandonaron, no les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Cuántos dicen amén? Y último, dice la Biblia, y juntos partieron el pan. El camino del encuentro. Para encontrarse hay que derribar prejuicios. Yo he conocido argentinos humildes. Para encontrarse hay que derribar prejuicios. Para encontrarse sinceramente hay que derribar prejuicios. Y si hay un pecado entre nosotros es el pecado del prejuicio, prejuzgar. Un ejemplo, ¿se ha fijado que los evangélicos y las religiones quieren mantener puro a Cristo? ¿Y tuvo polola Jesús? No, Jesús no tuvo polola. Porque si hubiese tenido una polola, habría sido menos Cristo, menos santo, menos puro. Jesús fue solito. ¿Y María Magdalena? No tenía una amiga Jesús. No, porque para ser puro tenía que ser solito. Ese es un prejuicio. Los pobres son flojos. A lo mejor algunos sí. Pero hay factores empíricos que prueban la condición de pobreza de mucha gente. No estoy justificando ninguna actitud negligente. Para estar juntos, para estar en el encuentro, significa derribar los prejuicios. Levanten su mano los que tienen un familiar homosexual.
¿Alguien aquí? Levanten su mano. Gracias. Levanten su mano a los que tienen un pariente alcohólico. Gracias. Levanten su mano a los que han sido sorprendidos en un pecado público, se ha sabido su pecado. Se ha conocido. Levanten su mano los que han pasado por algún momento de depresión, de tristeza, y ha sido difícil salir. Hermanos y hermanas, esos somos nosotros, seres humanos, con una diferencia. No nos reunimos en torno a la rayuela, nos reunimos en torno a Jesús. Ese es nuestro punto de unidad. Y esa es la gran diferencia. Por eso decimos, más Jesús, menos religión. Porque eso somos. Si yo preguntara una pregunta más, levanten la mano a los que se han separado en su matrimonio. Y eso somos nosotros. Esa es la iglesia. Aquí no hay un disfraz y no debería haberlo. ¿Qué se reunieron ellos? Sin prejuicios. Sin prejuicios. Pero se reunieron en torno a Jesús. Así que yo les invito, hermanas y hermanos, a purificar sus motivos. Que no haya otros intereses que el de Cristo. Si usted lo nombran, si ora, si le dan la palabra, eso no tiene importancia. Lo importante es que brille Jesús. Que Jesús esté al medio. Y con su luz ilumine nuestra vida. Así que, ¿qué les parece si caminamos en esta senda del camino de Emaús? Que cuando enfrentemos la desesperanza, tengamos nuestro corazón y nuestra alma entera y nuestra mirada en Jesús, nuestra mirada en Dios. Porque amar a Dios en primer lugar es proteger la vida, porque Él nunca nos fallará, nunca nos abandonará. ¿Qué les parece si le damos batalla a la ignorancia que produce incertidumbre? Hoy día hay discurso por todos lados, religioso, de todas las maneras. Pero el conocimiento debe producir convicciones, certezas, seguridades. ¿Qué les parece si nos encontramos sin prejuicios? Aquí hay gente profesional muy calificada en esta iglesia y damos gracias al Señor. Amén. Y qué bueno por sus logros. Y hay gente que a lo mejor con cierta dificultad lee la escritura o los recursos culturales han sido diferentes. El otro día pensaba en los hijos de nuestra iglesia, los niños de nuestra congregación. Pasaba revistas así mentalmente. Y me alegraba mucho, decía, puro filete, decía yo. Les va bien en el colegio. Pero si a otro no le va tan bien, no piense que es diferente. Es menos. Son experiencias distintas de vida. Experiencias distintas. Son formas diferentes. Así que, hermanas y hermanos, que Dios nos bendiga y que sigamos este camino de Emaús. ¿Les parece? ¿Les anima? Continuar en esta ruta. El próximo domingo se celebra la venida del Espíritu Santo. El próximo domingo, no falte. Recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El próximo domingo. Amén. Que el Señor nos acompañe, hermanas. Y la palabra nos ayude a continuar el camino. Gracias, gracias.